Los vegetales de hoja verde se recomiendan en general como alimento para ayudar a bajar la presión arterial, sean verduras o hortalizas, porque contienen, por ejemplo, una sustancia que se llama nitratos vegetales, que en el organismo se transforman en óxido nítrico y este contribuye a que se vasodilaten las arterias, es decir, que aumentan el diámetro y esto disminuirá la presión arterial. Tenemos alimentos como por ejemplo el apio, que ya lo comentamos, que era rico en fibra, tenía potasio y magnesio que contribuyen a bajar la presión arterial, otros antioxidantes y otros minerales, vitaminas que también son muy importantes, pero también tiene una sustancia específica que se llaman phtalidas que también tiene un efecto vasodilatador y este contribuye a que baje la presión arterial. Las espinacas son ricas en nitratos vegetales, que ya hemos dicho que dilatan los vasos sanguíneos, pero también en potasio y en magnesio, que contribuye a que baje la presión arterial porque compite con el sodio. Por supuesto, el sodio es necesario, el problema es que esté en exceso. Y después también es rica en calcio, que es un beneficio añadido. Esto hace que sea uno de los alimentos de elección dentro del estilo de alimentación de una persona que tenga hipertensión. Las acelgas también se recomiendan por su contenido en nitratos vegetales, como hemos comentado, pero también por el contenido en potasio, en magnesio, también en calcio y también tienen otras sustancias antioxidantes. Sobre todo cabe destacar, por ejemplo, el contenido en vitamina K y en vitamina A, que la hace muy interesante. Pero aquí nos centramos en la presión arterial. El brócoli es muy rico en nutrientes, fibra, en vitaminas, en minerales como el potasio, el magnesio, que contribuyen a que baje la presión arterial, también por el efecto de aumentar el óxido nítrico, contribuye a que se dilaten los vasos sanguíneos y baje la presión arterial y tiene efectos beneficiosos cardiovasculares, pero también efectos beneficiosos en general por tener toda una serie de antioxidantes que son muy positivos para nuestra salud. Pero no solo el brócoli, sino también las coles en general tienen diferentes perfiles que son muy interesantes en este sentido. Hay otros muchos vegetales de hoja verde que podemos introducir en la alimentación y que también nos ayudarán a bajar la presión arterial y tendrán efectos beneficiosos para la salud cardiovascular. Son, por ejemplo, la lechuga, la escarola, la rúcula, los berros, el perejil, las endivias, que tienen propiedades nutritivas muy interesantes y que pueden ayudarnos a introducir variedad dentro de la alimentación. El ajo es otro alimento que se considera que puede ayudar a controlar la presión arterial por la alicina, que es una molécula que parece ser que disminuye la producción de angiotensina 2 y por este mecanismo disminuiría la presión arterial y por otra parte contribuye a que aumente el óxido nítrico, como hemos comentado antes, y esto contribuye a una vasodilatación de los vasos sanguíneos, de las arterias, ya que disminuya la presión arterial. Pues básicamente serían estos beneficios. Hay que tener en cuenta que aquí nos referimos al ajo crudo, machacado y triturado, porque así se activa la alicina, que es la sustancia que se considera que tiene estos efectos. Pero además el ajo tiene otro beneficio, que es usarlo como condimento porque le da sabor a la comida y esto es muy útil porque hará que sea menos necesario el utilizar sal y entonces será más fácil seguir un patrón de alimentación que sea útil para la persona hipertensa. La remolacha es otro alimento que se considera que podría ayudar a bajar la presión arterial y tiene algunos estudios que van en ese sentido, pero hay investigadores que opinan que el efecto sería más bien a corto plazo. Se atribuye este efecto de la presión arterial a su contenido abundante en nitratos vegetales, pero como es un alimento muy nutritivo y que tiene muchos componentes beneficiosos, es recomendable introducirlo dentro de la alimentación en general y de los hipertensos en particular. La zanahoria es famosa por su contenido en betacarotenos que se transformarán en vitamina A dentro del organismo y esto es bueno para la visión. Pero también tiene vitaminas del grupo B y también vitamina K y tiene también minerales como por ejemplo el potasio que contribuyen a que se regule o baje la presión arterial. Por supuesto tiene otros muchos antioxidantes que son beneficiosos para la salud. O sea que la zanahoria también es recomendable ir introduciéndola en la alimentación sana y equilibrada. En las lentejas y los frijoles hay estudios que indican que pueden disminuir la presión arterial tanto en personas hipertensas como en personas con presión arterial normal. Esto se atribuye a su composición
rica en potasio y también en magnesio, pero también es importante su composición de fibra y sobre todo de proteínas, que hace que sea un alimento bastante completo y recomendable. Los pistachos son el tipo de fruto seco que parece ser que, según los estudios, baja más la presión arterial, se atribuye el efecto a su contenido en potasio, pero tiene las ventajas de que, aparte de contener antioxidantes, fibra, tiene menos calorías que el resto de frutos secos y tiene un mayor contenido en proteínas. Y esto lo hace muy interesante para introducir dentro de la alimentación y sobre todo dentro de la alimentación de un hipertenso. Las semillas que más se recomiendan para bajar la presión arterial son las semillas de calabaza, las semillas de chía y las semillas de lino. Se recomiendan por su composición rica en fibra, pero sobre todo por su potasio y su magnesio. Además, las semillas de calabaza tienen arginina dentro de su composición, que es un aminoácido que interviene en la formación de óxido nítrico, que ya hemos dicho que era una molécula que lo que hacía es actuar en la pared de los vasos sanguíneos, vasodilatando estos, de forma que baja la presión arterial. El yogur natural y el yogur griego también contribuyen a regular la presión arterial por su contenido en calcio, que es fácilmente absorbible y es beneficioso en este sentido, pero también porque tiene potasio. Su contenido en sal es muy bajo, es decir que esto es positivo, y además es probiótico, lo cual contribuye a nuestra salud intestinal, y además tienen otros múltiples beneficios. Se recomienda consumirlos, por supuesto, sin azúcar, pero si se quiere se pueden consumir con algo de fruta, con lo que tendremos un beneficio adicional. El chocolate negro que tenga un 70% o más de cacao, también hay estudios que nos indican que podría ayudarnos a controlar la presión arterial, consumiendo un cuadradito de chocolate negro al día si esto te gusta. En este caso, el efecto se atribuye a su composición en flavonoides que podrían contribuir a que bajar la presión arterial. El pescado azul, como el salmón, la caballa, el atún, el bonito, el arenque, la trucha, la sardina, son pescados más grasos que son ricos en omega 3, y esta composición en omega 3 es lo que se ha relacionado con la disminución de la presión arterial. Parece ser que por su efecto antiinflamatorio, pero también porque estos omega 3 contribuyen a que disminuyan unas moléculas que se llaman oxilipinas que contraen los vasos sanguíneos. Entonces esto sería beneficioso, aparte que tiene otros efectos beneficiosos a nivel cardiovascular. ¿Y qué pasa con las frutas? Que son también muy recomendables para las personas que tienen hipertensión arterial, pero también para las personas con presión arterial normal. Ya hice un vídeo hablando sobre las frutas para las personas hipertensas y te dejo al final de este un enlace para que puedas revisar el vídeo. ¿Hay alguna dieta que se recomiende para la hipertensión? Sí, la dieta DASH, que significa enfoques dietéticos para detener la hipertensión. Es una dieta que se diseñó para esto, pero que también tiene aplicación para la salud en general, es decir, que la podría asumir cualquier persona para mejorar su salud, incluso para disminuir de peso en caso de sobrepeso u obesidad. Es de las votadas en primer lugar o con mejores dietas por parte de los expertos en los rankings, junto a la dieta mediterránea. A veces en primer lugar la dieta mediterránea, otras veces está la primera dieta DASH, varía con los años. En realidad son muy parecidas. La dieta DASH, el objetivo que tiene es disminuir el consumo de sal y disminuir el consumo de grasas saturadas y aumentar el consumo de proteínas, de fibra y también de potasio, de magnesio y de calcio, que ya hemos dicho que ayudaban a regular la presión arterial. ¿Y esto cómo lo hace? Pues con una dieta rica en verduras, en frutas, en granos enteros, granos integrales, y después también va introduciendo cantidades de lácteos que sean desnatados y también carnes magras, es decir, si comes carnes rojas, pues desechar la parte que sea más grasa, y también pescados azules en pequeñas cantidades. También se puede introducir frutos secos, semillas, pero esto quizás sería más de la dieta mediterránea. O sea que son pequeñas diferencias que puede haber entre ellas, pero que ambas son muy recomendables, son las que más
se recomiendan. Es importante recordar que esto que hemos comentado hasta aquí ha de ir incluido dentro de un estilo de vida saludable, es decir, alimentación sana, lo que hemos comentado, también eliminar los azúcares refinados, las frituras, las comidas muy grasientas, todo lo que sean ultraprocesados, es lo que repetimos siempre. Después, eliminar hábitos tóxicos como el tabaco y el alcohol porque aumentan la presión arterial y, por supuesto, otros tóxicos que son estimulantes que no voy a citar aquí. Después también es importante la actividad física o el ejercicio físico en particular, porque esto favorece también nuestra salud en general y contribuye a que baje la presión arterial, y también aprender a gestionar el estrés porque también nos va a ayudar. Por supuesto, la obesidad y el sobrepeso hay que tenerlos bajo control, hay que procurar tener un peso normal dentro de lo posible porque cualquier pequeña baja de peso nos beneficiará no solo a nivel de la presión arterial porque bajará, sino también nos ayudará en nuestra salud en general. Después es importante recordar que muchas veces es posible que inicialmente incluso te den algún tipo de medicación antihipertensiva, pero con el tiempo es posible que se pueda reducir o eliminar a base de llevar una alimentación saludable o la dieta DASH o haciendo actividad física y disminuyendo de peso y eliminando tóxicos, eliminando azúcares refinados, pero es importante tener en cuenta que a veces no es posible y habrá que tomar algún tipo de medicación. Eso hay que tenerlo también muy claro y hay que seguir las recomendaciones del médico. Te dejo aquí el vídeo sobre las mejores frutas para bajar la presión arterial alta. Te espero el siguiente vídeo. Muchas gracias, un abrazo y cuídate. Nos vemos.